Nació para morir en nombre de la sangre. No hay ternura en el oro. Tras los brocados, los retratos inmóviles y los salones que reverberan en silencio, late un secreto oscuro como la carne podrida bajo un velo de lino. Margarita Teresa vino al mundo como ofrenda, un pequeño cuerpo sacrificado a la obsesión de mantener limpio un nombre, aunque los huesos se retorcieran y el espíritu se marchitara en el proceso. Era un castillo, sí, pero también era una tumba. Desde su primer llanto, llevaba dentro el eco de generaciones dobladas sobre sí mismas, un laberinto de espejos donde cada rostro reflejaba la misma sangre cansada, el mismo destino circular. Nadie le advirtió que los lazos familiares podían asfixiar más que proteger. Era hija, nieta y casi hermana de su propio marido. Y entrelazada con su destino, la historia de una dinastía que se devoraba por dentro como una serpiente que se muerde la cola. Cada cumpleaños, los pasillos se volvían más fríos, las miradas más vacías. No había infancia en el cuerpo de aquella niña. Solo silencio, formalidad y un futuro ya escrito por manos que habían muerto siglos atrás. Sonreía con los labios temblorosos de miedo. La corona era pesada, sí, pero era la sangre lo que la mataba, espesa, deformada, incestuosa. El amor, si existía, olía a cera derretida y sabía a metal oxidado. Margarita Teresa no es solo un nombre de la historia. Es el retrato vivo de un linaje que sacrificó lo humano en nombre de lo divino. Su vida fue escrita en latín y dolor. Rodeada de oro, se hundía en la soledad. ¿Qué le sucede a un niño cuando su nacimiento ya lleva la maldición del fin? ¿Qué queda cuando el vientre de la madre es también la tumba de su libertad? Este no es solo un relato sobre reyes, reinas y alianzas. Es una historia aterradora sobre lo que sucede cuando el amor se convierte en una obligación genética. Cuando el cuerpo de una niña se transforma en puente entre reinos, aunque sus huesos no puedan soportar el peso del paso. Si este vídeo te ha emocionado, dale a me gusta ahora. Y en los comentarios, escribe: la sangre de la realeza no perdona. La sangre que corría por las venas de Margarita no era solo sangre, era una sentencia. Una sustancia espesa, pesada, repetida en exceso. Era como tinta oscura derramada sobre pergaminos que nunca fueron quemados. Su cuerpo no fue escrito por ella misma, fue moldeado por voces antiguas, pactos cerrados entre fríos muros y oraciones recitadas por lenguas que no sabían amar. Antes de ser hija, fue un legado. Antes de ser niña, fue un vínculo. Cada hueso de su columna vertebral parecía cargar con el peso de sus antepasados. No había espacio entre las vértebras para el azar. Su estructura era frágil, como una escultura hecha de azúcar endurecido, hermosa, pero a punto de derrumbarse al menor contacto. La belleza era una exigencia. La sonrisa, una máscara cosida con dolor. Y su salud, siempre al borde del colapso, era como un espejo roto que reflejaba las consecuencias del deseo imperial. Su infancia no tuvo bosques, ni caídas en bicicleta, ni amistades inventadas en las tardes. Tuvo ritos. Tuvo silencios largos como pasillos sin ventanas. El tiempo se medía en vestidos, apariciones y miradas que juzgaban más de lo que veían. Todo en ella era símbolo. Y los símbolos no pueden romperse. A Margarita le enseñaron a no ser, solo a parecer. En los cuadros, su rostro era una promesa de estabilidad. Pero detrás del marco, lo que había era una niña encorvada, con ojos que suplicaban por horizontes que no existían. Porque allí, en ese palacio de fronteras invisibles, no se caminaba, se arrastraba el linaje, como si cada paso fuera vigilancia y deuda al mismo tiempo. Su nombre estaba atado al trono como una piedra a la tumba. Los médicos, cómplices y ciegos, intentaban equilibrar un cuerpo que era ruina desde su origen. Le recetaban silencio, sombra, descanso. Pero no había cura para lo que no era enfermedad, solo consecuencia. Cada generación que la precedió se había acostado con sus propios hermanos, primos, tíos, creando una maraña de carne y expectativas imposibles de desenredar sin destrozarlo todo. Eran huesos que no crecían como debían. Una mandíbula que se cerraba torcida, un caminar vacilante. Pero, sobre todo, era el alma la que gemía. Porque ella sabía, aún sin nombrarlo, que algo allí estaba mal. No en el mundo, sino en ella. Como si fuera la culpable de cargar con un destino que nunca pidió. Como si su cuerpo fuera un error sagrado.
Dentro de la habitación real, la luz siempre era filtrada, nunca plena, como si el sol se avergonzara de entrar. Y tal vez lo estaba, porque allí el amor era cálculo, el afecto, moneda de cambio, y el tacto era ausencia. Cada día, Margarita se convertía más en símbolo y menos en niña, hasta que solo quedó una figura pintada, inmóvil, como recuerdo de un dolor que aún no tenía nombre. Era hija de espejos, un reflejo del reflejo del reflejo. Todo en ella repetía otros rostros, tan cercanos, tan iguales, que no había diferencia entre la memoria y la carne. Su padre era también su tío, su madre, su prima, sus abuelos, repetidos en un árbol genealógico circular. ¿Cómo puede nacer el amor donde se disuelve la identidad? No había misterio, no había descubrimiento, solo repetición. Las paredes murmuraban genealogías como oraciones, cada generación celebrada como un triunfo de la continuidad. Pero era una continuidad que enfermaba, que estrechaba, que cerraba, como una serpiente que, al intentar preservarse a sí misma, devora su propio corazón. La realeza no quería mezcla, quería pureza, pero demasiada pureza se convierte en veneno. Y Margarita era la flor nacida de ese veneno silencioso. Llevaba en el rostro los rasgos de un imperio que no sabía detenerse. Mandíbulas alargadas, ojos separados, cuello demasiado corto para la corona. Su cuerpo se convirtió lentamente en un mapa de advertencia que nadie leía. Y cada vez que sonreía un retratista, ocultaba con los labios el dolor que nacía en la columna vertebral. Su sangre era azul, decían. Pero azul era también el color de los cuerpos sin aire. No había lugar para preguntas. Solo reglas. Solo la misión, ser la esposa de su propio tío, unificar territorios, sostener imperios con su propia fertilidad. La frontera entre el amor y el deber, allí, se borraba. Ella no era una novia. Era un sacrificio. Fue enviada a Austria como un cordero envuelto en seda dorada. Sonreía a las multitudes mientras se moría por dentro. A los 15 años, su cuerpo ya tenía más cicatrices invisibles que arrugas en rostros viejos. Llevaba consigo el miedo, la resignación y un cansancio que no encajaba con su corta edad. Caminaba despacio, no por gracia, sino porque sus articulaciones fallaban. Respiraba con esfuerzo, no por delicadeza, sino porque algo dentro de ella siempre le dolía. Y aún así, la corte sonreía. Aplaudía. Bebía vino en su nombre. La ignorancia colectiva es la más cruel de las prisiones. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a romper el ciclo. Porque romper el ciclo significaría enfrentarse al monstruo que lo creó. Y siempre es más fácil seguir pintando retratos que mirar a los ojos al niño que lleva la maldición. Margarita, reina por decreto, prisionera por destino. El palacio en el que vivía era también el útero donde fue gestada, cerrado, oscuro, opresivo. Y cada vez que se miraba al espejo, no se veía a sí misma, sino el peso de 100 voces enterradas. Allí, el tiempo era circular. Y la historia, un hilo demasiado apretado alrededor del cuello. No había respiro. Solo rutina. Solo expectativa. La reina niña era observada como si fuera de cristal. Pero incluso el cristal se rompe. Y Margarita se rompía por dentro, lentamente. Sus cartas, breves y formales, tenían entre líneas que sangraban. Dolores menstruales, migrañas, fiebres continuas. Pero nada era suficiente para interrumpir el ciclo. Ella era necesaria, aunque se estuviera muriendo. Las ventanas del palacio daban a jardines secos, simétricos, perfectos. Y ese era el retrato de su vida, todo limpio, controlado, sofocado. Donde debían crecer las flores, había geometría. Donde debía haber espontaneidad, había vigilancia. Su cuerpo era tratado como esos jardines, podado, domesticado, exhibido. Pero bajo la tierra, las raíces se pudrían. Era la belleza lo que la mataba. El deseo de mantener las apariencias, de perpetuar un ideal que no resistía a la vida real. Un ideal construido con mentiras disfrazadas de tradición. La corte la llamaba pequeña infanta, con ternura disfrazada de orgullo. Pero había crueldad en cada aplauso.
Había deshumanización en cada regalo. Había abandono en cada honor recibido. Su madre no fue un consuelo. Su marido no fue un refugio. Su fe no fue un amparo. Todo en ella era utilizado, menos escuchada. Y cuando finalmente dio a luz, Margarita ya era casi una sombra. Porque su hijo no era un hijo. Era una función. Un eslabón más. Un intento más de mantener vivo lo que ya estaba muerto. Y ella, agotada, se entregó al silencio como quien vuelve al útero. A los 21 años, su presencia ya parecía ausente. La mirada perdida, los pasos cada vez más lentos. El cuerpo se negaba a seguir adelante. La sangre ya no soportaba ser solo un símbolo. Y cuando llegó la muerte, no fue una sorpresa. Fue una liberación. Un alivio que nadie se atrevió a nombrar. Se fue tal y como vivió, rodeada de ceremonias, pero sola hasta el final. El duelo fue público. Las lágrimas, políticas. Y en los retratos, su imagen permaneció viva, eternamente joven, eternamente prisionera. Como si la muerte también hubiera sido pintada para parecer bella. Pero en las sombras de ese final, algo comenzaba a moverse. Una grieta en el mármol. Un susurro entre generaciones. Porque la historia que no se reconoce, se repite. Y la tumba de Margarita aún habla. Ella no fue la única. Pero fue el símbolo más frágil y evidente de lo que sucede cuando el poder se cierra sobre sí mismo. Margarita Teresa es la cicatriz de un imperio que se negó a amar fuera de su propio espejo. Su dolor atraviesa los siglos no como un lamento, sino como una advertencia. Todavía corre su sangre por las venas reales. Todavía hay pactos sellados en silencio. En el linaje de la nobleza europea hay más ruina que gloria, más deformación que belleza, más miedo que grandeza, porque los castillos se construyeron sobre pactos inquebrantables con el control. Y el control exige sacrificios. Exige que se ofrezcan niños en el altar de la dinastía. Exige que el dolor sea estetizado, que el incesto sea olvidado, que la endogamia sea tratada como una vocación. Pero el cuerpo nunca olvida. El cuerpo habla. Y Margarita, con sus huesos curvados y su corazón fatigado, gritó una verdad que los siglos intentaron silenciar. Murió joven, pero el grito permaneció. Entre las líneas de los libros, en los detalles de los retratos, en los fantasmas de los palacios. Mirar su historia es como bajar una escalera oscura, en cada peldaño se revela algo. Y no se sale ileso. Porque ver a Margarita de verdad es vernos a nosotros mismos. Nuestra sed de control. Nuestros pactos silenciosos. Nuestra ceguera colectiva. Ella era una niña. Pero la trataron como una función. Como un lazo. Como un parche para grietas invisibles. Su dolor aún flota en el aire de los salones abandonados. Está en el polvo. Está en la memoria del silencio. Está en los árboles de los jardines que ya no florecen. Fue reina, sí. Pero antes de eso, fue víctima. Y antes de eso, fue una niña. A la que nadie escuchó. A la que nadie liberó. Su retrato aún se encuentra en los museos. Pero ahora, tal vez, puedas ver lo que realmente hay allí. No es solo arte. Es una denuncia. Es duelo. Es una petición silenciosa para que no se repita. Las paredes del palacio, antaño adornadas con oro y velos celestes, ahora parecen crujir bajo el peso de un linaje que ha olvidado su propio cuerpo. Con cada generación, la sangre se fue curvando sobre sí misma, como un espejo obligado a reflejar solo su propio marco. Y allí, en el centro de la última sala, quedaba Margarita Teresa, no como una niña, ni como una princesa, sino como el eco vivo de un árbol que fue podado hasta secarse por dentro. El silencio de la cuna, otrora símbolo de esperanza, se había convertido en la lápida de un destino repetido con crueldad. Había algo insoportable en la forma en que sus ojos, oscuros como pozos inmóviles, miraban al mundo. No desde arriba, como una reina, sino desde dentro, como quien observa un incendio a través de una vidriera. Su cuerpo, delicado y herido, era una carta cerrada escrita con tinta de sangre familiar. Cada rasgo de su rostro llevaba la repetición obsesiva de sus antepasados, como si la belleza hubiera sido esculpida por la misma mano hasta agrietarse.
No nació para vivir. Nació para ser recordada. O olvidada. Un relicario humano, exhibido como obra de arte y sacrificado como ofrenda silenciosa al dios de la continuidad. Su vientre, aún demasiado joven para comprender el peso que le imponían, fue el último campo de batalla de un linaje que se alimentaba de sí mismo. Ninguna guerra en el exterior fue tan cruel como la que se libraba en su médula. Y cuando finalmente llegó la muerte, no fue trágica, sino previsible. Un desenlace que se arrastraba como la niebla por los pasillos de la casa de los Habsburgo. No hubo gritos ni verdadero duelo. Solo el susurro ahogado de los sirvientes, las manos frías de médicos impotentes y las miradas vacías de quienes sabían que, en cierto modo, ella ya había nacido muriendo. Un cuerpo agotado antes incluso de florecer, como una flor cultivada en una tumba poco profunda. Sobre el mármol quedó su retrato. El pintado por manos que intentaron eternizarla, pero que ahora revela más de lo que quisieran, la rigidez, la incomodidad, la prisión dentro del satén. La imagen, antes símbolo de estatus, ahora es testimonio de la angustia. Y bajo las capas de pintura, hay un grito contenido. Un grito que no solo le pertenece a ella, sino a todas las mujeres que fueron adornos en juegos de poder, a todos los niños sacrificados por apellidos, a todas las vidas sepultadas por dinastías que confundieron la pureza con la repetición. En el centro de esta imagen final se forma una figura simbólica, una muñeca de porcelana rota, caída sobre el frío suelo de piedra. Sus ojos vidriosos, sus labios entreabiertos como si intentaran decir lo que nunca pudieron. Ella es Margarita. Ella es lo impensable hecho visible. Ella es el colapso de la estructura que se creía inmune al tiempo, al amor, a la carne. Y, sin embargo, hay algo en ese fragmento que late, una grieta que deja entrar la luz. Porque toda ruina contiene en sí misma la semilla del despertar. No un renacimiento inmediato, sino una pausa. Un estremecimiento. Una mirada que finalmente se vuelve hacia lo que siempre ha estado ante nosotros. Los cuerpos que sangran por dentro, las herencias que pesan como grilletes, los nombres que se han convertido en sentencias. La historia de Margarita Teresa no es solo sobre la realeza. Es sobre lo que sucede cuando olvidamos que lo humano debe preceder al trono, que el amor no puede ser domesticado por las convenciones y que hay un precio muy alto por intentar contener la vida dentro de fronteras impuestas por el miedo. Su historia termina, pero el eco permanece. Y tal vez, al escucharlo, podamos finalmente romper el ciclo. Si esta narración te ha llegado al corazón, te ha inquietado o te ha traído recuerdos, suscríbete al canal para seguir explorando estas historias que viven en las sombras. Comenta abajo, ¿qué has sentido? ¿Qué reflexiones te ha suscitado? Y comparte este vídeo con alguien que, como tú, necesita escuchar lo que casi nunca se dice en voz alta. Porque hay historias que no quieren ser olvidadas. Y hay silencios que, una vez escuchados, nunca nos dejan en paz.